Gracias, presidente. Bueno. Gracias, presidente. Creo que este es un debate muy importante, que se han hecho hoy reflexiones y aportes muy interesantes. Yo quisiera comenzar diciendo que el servicio público del sistema de transporte de Transmilenio es uno de los temas más trascendentales de la ciudad por las implicaciones que tiene. Tiene implicaciones en la movilidad, en la productividad, en la competitividad, en la conectividad, en las finanzas del distrito, en la vida cotidiana de las personas. Este debate yo lo quiero abordar desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva de las problemáticas que se presentan con el sistema público en la actual crisis y en el marco de la proposición 286 de 2021. En ese orden de ideas quiero enfocar esta problemática del sistema de transporte público en materia de inseguridad, el lamentable estado de la infraestructura, el gigantesco presupuesto de inversión que le estamos dando al Transmilenio, los gastos y pérdidas de Transmilenio, el vandalismo, que yo considero hay un vandalismo a la infraestructura derivado de prácticas, violentas, pero también considero que el saqueo que se está haciendo permanentemente económico, en el sentido del mantenimiento, el continuismo que tiene la operación y la manera como opera el Transmilenio, es otra forma de saqueo al sistema público y a la ciudad que no debería estar pagando de manera tan lamentable esta situación de déficit permanente del Transmilenio. Voy a mostrar cómo el tema de la seguridad, si el Transmilenio fuera una localidad más de la ciudad, el Transmilenio sería la localidad más insegura de Bogotá. Les voy a demostrar eso. Durante el año 2020 se registraron 10.895 hurtos a personas en el sistema de transporte público de la ciudad, lo que significó un 13% del total de hurto a personas. Este año ustedes saben que todos estábamos encerrados y sin embargo se presentó una cifra como esta. En el 2019, un año normal, se registraron 24.631 hurtos a personas en el sistema de transporte público, que es el 20% del total de los hurtos que se presentaron en la ciudad. No pudimos examinar el 2021 porque no encontramos la respuesta a la proposición, que es del 14 de junio del 2021, entonces no nos registra la situación de los hurtos en el sistema. Ustedes verán también, por ejemplo, que en el caso de hurto a celulares en Bogotá se presentaron 49.203 en el año 2020 y en el hurto en el transporte público se registraron 8.763 hurtos a celulares, lo que significa el 18% del total del hurto a celulares en el 2020. En el 2019, que era un año que no estábamos encerrados, no había llegado la pandemia, se registraron 14.723 hurtos a celulares y lo que significaba un 24% del total de los hurtos a celulares en la ciudad. Tampoco pudimos examinar el comportamiento en el 2021 porque no estaban las cifras debido al momento en que se respondió la proposición. Ahora miremos las lesiones personales. Las lesiones personales registradas en Bogotá en el año 2020 fueron 17.567 lesiones personales. Y las lesiones registradas en el sistema de transporte público fueron de 94 personas afectadas. También entonces se han presentado no solamente hurtos en general, hurtos a celulares, lesiones personales en el sistema público. Si ustedes miran en el cuadro en donde está las localidades, el Transmilenio se convierte en un foco de inseguridad,
Cuando examinamos las cifras de hurto a personas por localidades y las comparamos con la cifra de 10.895 casos de hurto a personas en el transporte público, en esta comparación ninguna localidad supera a la situación de inseguridad, de hurto y de lesiones en ninguna de las localidades, ninguna supera lo que significa el Transmilenio. Ustedes pueden ver, no sé si están viendo allá en las pantallas, que la situación en el sistema de transporte público es de una inseguridad muy grande. O sea, montar en Transmilenio se convierte en uno de los riesgos que puede tener un ciudadano en la ciudad. Ustedes verán en las localidades, hay localidades con altísimas situaciones de inseguridad, de hurtos, como por ejemplo la localidad de Suba, la localidad de Kennedy, en diferentes, pero también tenemos que la situación del Transmilenio es una situación en la que se vive también la inseguridad en la ciudad. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, examinemos las cifras de hurto a celular por localidades y comparemos la cifra de 8.763 casos de hurto de celulares en el transporte público de Transmilenio. Pues se repite el resultado. Por lo tanto, me ratifico en la afirmación que estoy haciendo, que el transporte público es un foco de inseguridad en la ciudad. El análisis de las cifras nos indica que la política de seguridad ciudadana en el transporte público ha sido realmente caso, que las medidas que se han tomado son insuficientes y que en 2 años de gobierno no existe un plan de seguridad especial para combatir este delito en el transporte público. Entonces, ¿cómo hacemos para una ciudad que tiene tantos problemas, que tiene uno de sus situaciones difíciles en la movilidad? El sistema público que tiene de transporte es un sistema que no le brinda seguridad. Por otra parte, quiero decirles, yo rechazo y condeno el vandalismo, lo he dicho una y muchas veces, estoy en contra de toda acción violenta, pero considero que estos actos de vandalismo contra la infraestructura y todo acto de violencia es condenable, pero también creo que debemos hacer un análisis que tiene que ver no solamente con la perspectiva de la seguridad desde un punto de vista punitivo o desde un punto de vista represivo, sino también cuáles son las medidas que se están tomando en materia, y ayer veíamos en el debate sobre seguridad la necesidad de tomar medidas sociales, de tomar medidas, de dar respuesta a las problemáticas sociales, justamente para evitar situaciones de inseguridad en la ciudad. Y yo también pregunto, en el año pasado, en el 2020, recibimos muchas denuncias sobre la utilización de los portales de Transmilenio para detención de jóvenes que estaban protestando. También pregunto sobre qué pasó, cuáles son los resultados de las diferentes situaciones que se denunciaron, utilización de los portales de Transmilenio, no solamente para detener, sino también hubo tortura, y eso lo denunciaron los concejales Susana Mohamed y el concejal Diego Cancino, que estuvieron presentes en los momentos en que se presentaron este tipo de situaciones. Yo creo que no puede haber una lectura en blanco y negro de la situación del transporte público y de la situación del vandalismo. Yo creo que tiene que haber un análisis, un diagnóstico, un análisis no solamente desde el punto de vista punitivo, que es necesario, obviamente, pero también es fundamental. ¿Qué diálogo se ha entablado con la sociedad? ¿Qué diálogo se ha entablado con los actores sociales? ¿Y qué diálogo establecimos como sociedad para frenar este tipo de situaciones? La concejal Marisol hablaba ahorita de la necesidad también no existe un proyecto de cultura democrática en donde pueda enfrentarse este tipo de situaciones. Por otra parte, quiero analizar la situación sobre el endeudamiento de Bogotá y la situación de los costos, lo que ha significado el costo para la ciudad en términos de sostener el Transmilenio. El endeudamiento de Bogotá, para seguir apostándole a un fallido sistema de buses del cupo global de endeudamiento aprobado por 10.8 billones en el 2020,
3.2 billones fueron para el Transmilenio, cuando se nos presentó el cupo de endeudamiento. Los invito a que revisemos todas las cifras y se darán cuenta de que existe otro tipo de saqueo a las finanzas del distrito y que tiene que ver con el manejo del cómo estamos manejando esta situación. ¿Cuáles son los resultados de la mesa que se creó? Ninguno. Hasta ahora no hemos visto ningún resultado. ¿Cuáles son las propuestas que puedan llevar a cabo que Bogotá no se siga desangrando a través del FED? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que ha significado los costos para la ciudad. El incremento del presupuesto en 2021 en materia de mantenimiento de troncales y estaciones del Transmilenio, que son de 274.000 millones de pesos. Una señora, como ustedes han podido ver en las fotos, estuvo a un paso de la muerte cuando se cayó en uno de las losas del Transmilenio que estaban rotas. Se fracturó una de sus piernas y porque se convierten en trampas humanas. Y resulta que el presupuesto para el IDU en el año 2021 del mantenimiento de troncales y estaciones fue de 160.000 millones de pesos. Y luego hubo una adición presupuestal 2021 en el rescate social para mantenimiento de troncales y estaciones de 114.000 millones de pesos. La concejal Marisol mostraba ahorita el deterioro en que se encuentra todo el sistema. Y por eso es increíble que en el presupuesto 2021 el mantenimiento de troncales y estaciones sume un total de 274.000 millones de pesos. Considero que hay te recuerdo que ya llevamos 11:33. Ok, 2 minutos. Llevamos 11 minutos, 37. 2 minutos, presidente, y termino. No hay derecho a que se siga presentando esta situación de desidia en la ciudad frente al transporte público. Se necesita verdaderamente soluciones. Yo quiero concluir para no tomarme más tiempo del que hemos pactado. Las cifras de hurtos que arroja el sistema de transporte público nos permite afirmar que Transmilenio es un foco de inseguridad. Señor director del IDU y señor secretario de Movilidad y señor secretario de Seguridad, necesitamos respuestas ante esto. Ante esto, consejo, por favor, expliquen y respondan por qué si hubo una apropiación presupuestal por 274.000 millones en el 2021, existe esta situación de precariedad y de trampas humanas que ponen en riesgo la integridad personal. Señor secretario de Movilidad, a usted y a los demás entes de control les solicito una auditoría especial para que expliquen y aclaren ante la ciudad y el Consejo los 6.7 billones apropiados para el FED en los presupuestos 2020, 2021 y 2022 para cubrir un déficit causado por la operación de buses de Transmilenio. Queda evidenciado una vez más que tenemos un sistema de transporte público que no es el que le conviene a la ciudad, es un transporte ineficiente, indigno, inseguro, contaminante, insostenible financieramente. Y finalmente, una píldora para la memoria. El Distrito y la Nación han invertido en infraestructura desde 1998 para Transmilenio más de 11 billones de pesos. Y agréguele a esto, más de 11 billones en pérdidas por la operación de buses. Déficit cubierto año a año con el presupuesto distrital. Gracias, señor presidente. Esta es mi presentación.